Arranquemos entonces el seminario. Entonces, bueno, mis queridos y respetuosos amigos de esta comunidad Chagre entonces nos vamos a meter profundamente en la enseñanza del introductivo de la Parashá Vayeshev, porque creo que nada más podremos abarcar muy bien estudiado, muy bien desfragmentado el primer versículo. Y porque Vayeshev es una porción que nos invita a reflexionar muchísimo sobre lo que es el descanso, sobre lo que es el trabajo y el propósito de nuestra existencia a través de la historia, Jacob, o a través de la historia de Jacob. Vamos a explorar cómo el deseo, ese reposo que tenemos todos, puede ser un presagio de desafíos y cómo el verdadero trabajo reside en la rectificación y el mejoramiento del mundo. Nuestro verdadero trabajo aquí en este plano, en este planeta, es nuestra verdadera misión por la cual Hashem, el Creador, nos trajo a este mundo, es para rectificar y que mejoremos todo nuestro entorno. Entonces, bueno, después de intensas luchas de Jacob, de sus batallas para conquistar la emoción y vencer al ángel de la muerte, llega un momento en su vida en que desea descansar, achantarse. Entonces la Parashá comienza diciendo, y se sentó. Sin embargo, la traducción literal revela un tono, un matiz más profundo, porque y se asentó, diría la verdadera traducción, y se asentó en el área donde vivió su padre, en la tierra de Canaán. Y este asentamiento y este estado de reposo, si se quiere, de flojera, marca un punto de inflexión. Inmediatamente después surge una frase trágica que dice, y estas son las generaciones de... Y en la Torá esta frase suele ser un preludio de la muerte de los sadiquín, de los justos. Pero y aunque Jacob vivirá muchos años más, esta frase anuncia el fin de una etapa, porque no necesariamente una persona muere el día que deja de funcionar su cuerpo. El punto aquí es que una persona muere en el momento en que se estanca, en que se achanta, en el momento en que se asienta, en que para, en que pierde la capacidad de cumplir, de buscar, lograr sus deseos, en el momento en que la persona pierde la capacidad de soñar, de tener metas, de querer lograr esas metas, y le da flojera. Es como la persona que trabaja toda su vida, 30, 40 años de su vida, lo jubilan, se retira, y bueno, y con el dinero que le dan, qué sé yo, de repente sale, hace un viaje, remodela la casa, compra un carro, qué sé yo qué hace, pero después se descansa, después se asienta, después se achanta, y no pasa mucho tiempo en que esa persona, en ese momento la persona muere. Espiritualmente muere, ¿por qué? Porque ya no tiene un reto, ya no tiene problemas, ya no tiene nada. Simplemente su concepto se trataría de levantarse, leer redes sociales, comer, leer redes sociales, volver a comer, leer redes sociales y dormir. Y al otro día hacer exactamente lo mismo, y eso es una muerte. Entonces, en la Torá, la frase de, y estas son las generaciones, la frase Toldot, es un preludio de muerte de los sadiquín. Y aunque Jacob entonces vivirá muchos años, o muchas parashá más adelante, esta frase lo que anuncia es que finaliza una etapa. De ahora en adelante el protagonista de la historia deja de ser Jacob y pasa a ser Joseph. ¿Ok? Entonces el Zohar nos advierte descansar. Mira, se descansa cuando no está muerto, se descansa cuando bueno, sí, cuando se muere, cuando uno está enfermo. Y mira, se descansa en la tumba.
Porque la vida no es para descansar. ¿Okay? Este mensaje desafía nuestra concepción moderna de lo que es retirarse. En nuestra sociedad, por lo general, todo el mundo desea jubilarse y después de décadas de trabajo, ¿no? Sin embargo, el Zohar sugiere que el verdadero propósito de la vida no es acumular años de trabajo para luego descansar, sino que el verdadero propósito de la vida es dedicarnos al tikkun, a la corrección y rectificación del mundo. Y esto es un concepto completamente diferente para muchos de ustedes, porque vinimos para acá no fue a trabajar, no fue a ganarnos el pan de cada día, como dicen por ahí, vinimos acá fue a rectificar, a dedicarnos al tikkun. El tikkun olam, la reparación del mundo. Porque tenemos que reparar el mundo, por algo estamos acá como sociedad, como seres humanos. Y es el verdadero trabajo que debemos realizar y es el opuesto del caos. Antes había mundos de caos, ahora estamos en mundos de tikkun. Entonces, sin embargo, y es una ironía completa, el tikkun es algo que muchos de nosotros evitamos, porque el tikkun es, mira, el tikkun es lo que tenemos que hacer. El tikkun son los problemas. Entonces, problemas como tal los evitamos, por supuesto. Y esa es la ironía, que lo evitamos. Incluso utilizamos la palabra tikkun de manera negativa, lo que ya estamos entendidos en esto, como si fuera una carga, como que si fuera algo así como un castigo. Y bueno, vamos a darle unos ejemplos, quizás de aplicación. ¿Cómo podemos aplicar nosotros a nuestra vida la corrección del tikkun hoy en día? Y tenemos que considerar algunos aspectos, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿ok? En lugar de simplemente buscar un trabajo que nos permita ganar dinero, podemos buscar un trabajo que contribuya al tikkun olam. Podemos trabajar en una organización que se dedica a proteger de repente algo el medio ambiente, ayudar a los necesitados, promover justicia social. Allí estoy trabajando para el tikkun olam. Mira, podríamos en nuestras relaciones personales, esforzarnos por corregir nuestras propias imperfecciones, por mejorar nuestras relaciones con los demás. Podemos ser más compasivos, más pacientes, más tolerantes. En nuestra comunidad podemos involucrarnos en proyectos que mejoren nuestra comunidad, podemos ser voluntarios en organizaciones locales, participar en iniciativas de limpieza o simplemente, ser buen vecino. ¿Ok? Y como decía, ante los eventos mundiales, lo más efectivo que podemos hacer es asumir el rol y la parte que nos toca en este mundo y comenzar a actuar. Y cuando cada uno de nosotros asume su responsabilidad y se dedica al tikkun olam, el mundo empieza a cambiar y el mundo empieza a mejorar. Entonces la Parashá Vayeshev nos invita a reflexionar sobre el significado del trabajo y el descanso y nos desafía a abandonar la idea de que la vida se trata simplemente de acumular años de trabajo para luego retirarnos a descansar, y en cambio nos anima a abrazar el tikkun olam, a dedicarnos a la corrección de la rectificación del mundo. Y al hacerlo no solo estamos cumpliendo nuestro propósito de vida, sino que también estaremos contribuyendo a crear un mundo mejor para todos. Y bueno, para muchos la palabra retiro es como el fin del camino, o sí, es fin de camino, y en realidad la palabra retiro es un comienzo, un nuevo comienzo. La palabra retiro no tiene nada que ver con que nos achantemos, con que nos pongamos a descansar, sino que comencemos a hacer cosas nuevas. Y para muchos la palabra retiro también evoca la imagen de playa soleada, día de descanso, la ansiada libertad de no tener que trabajar más. Y sin embargo, esa realidad puede ser como que más complicada. Por lo general, es una realidad menos idílica, se podría decir.
menos idílica de lo que imaginamos. Porque la idea de retirarse, tal como la concibe la mayoría de la gente, puede ser una trampa que nos aleja de la verdadera plenitud. Entonces la raíz del problema está en cómo vivimos nuestras vidas antes de llegar a ese punto. La sociedad moderna nos empuja a trabajar sin descanso, a perseguir metas materiales y a descuidar nuestra salud mental, nuestra salud emocional, y nos convertimos en máquinas productivas, desconectadas de nuestros verdaderos deseos y desconectadas de nuestras verdaderas pasiones. Entonces, para la mayoría de la gente del mundo, cuando llega a una cierta edad, la gente está agotada de haber tenido que hacer con el cuerpo lo que no supo hacer con su mente. Y esta frase resume a la perfección la situación de muchas personas que al llegar a la edad de la jubilación se sienten vacías y se sienten sin energía. ¿Por qué? Porque para la mayoría de la gente del mundo, cuando llega a una cierta edad, la gente está agotada de haber tenido que hacer con el cuerpo lo que no supo hacer con la mente. Hicieron con el cuerpo lo que no supieron hacer con la mente y han invertido toda su vida en trabajos que no le gustaron, en negocios que no le dieron satisfacción, solamente fue una búsqueda y persecución continua de dólares, y voy a buscar dólares, y voy a completar dólares, y voy a pagar deudas, y voy a pagar dólares, y tengo que ganar plata, y tengo que ganar dólares. Y en eso se trató toda la vida, de un 15 y último, o un cierre de mes, o un cierre de ejercicio fiscal. Y ahí sacrificaron, por supuesto, su bienestar en todo ese proceso. Y ya cuando se retiran, mueren al retirarse, y eso es una perspectiva completamente radical. La idea de que lo mejor que le puede pasar a una persona en este caso es morirse, a mí me afectó bastante, pero es verdad. Mira, lo mejor que le puede pasar a una persona cuando se jubila es morirse. Eso le pasó a mi papá. Mi viejo trabajó como doctor en educación, imagínense, toda su vida. Él se retira y a menos de 3 años, 2 años ya tenía cáncer. En menos de 5 años el viejo se nos fue. ¿Ok? Y en ese momento fue que esa frase impactó mi vida. O sea, que lo mejor que mi maestro me dice en ese momento, hace muchos años, que lo mejor que le pudo haber pasado a mi viejo era morirse. Y yo, wow. Entonces, y es verdad, porque lo mejor que le puede pasar a una persona es morirse si piensa si piensa que retirarse, o si piensa que está listo para retirarse. Y eso encierra una verdad que es muy profunda. No se trata de desear la muerte, sino de cuestionar el concepto tradicional de retiro. Si la jubilación significa renunciar a nuestros sueños, a nuestro propósito de vida, entonces sí es preferible morirse a vivir una existencia vacía y sin sentido todos los días. Que la meta simplemente sea ver en redes sociales lo que pasó en el mundo. Eso es triste. Y la clave está en entender que retirarse no debe ser sinónimo de retirarse de la vida. Al contrario, debería ser una oportunidad para empezar a vivir de verdad, para dedicarnos a aquello que nos apasiona y para contribuir también al mundo de una manera significativa, porque tendríamos más tiempo para hacerlo. Entonces, también tenemos este concepto de tikkun. Este concepto de tikkun que se refiere, para los nuevitos que están escuchando, tikkun se refiere a la reparación o sanación del mundo a través de nuestras acciones. Si no cumplimos nuestro tikkun, si no realizamos ese trabajo único que solo nosotros podemos hacer, entonces nos sentimos frustrados
entonces nos sentimos agotados y allí es donde nos cansamos y llegamos a la casa todos cansados porque ese día, por supuesto, no cumplimos con nuestro ticún. Entonces, cuando una persona hace su ticún, ¿ok? No consume el cuerpo. Y resistir el ticún, eso sí consume el cuerpo. ¿Ok? No sé si me explico. Y es recordarles que el trabajo que realizamos con amor y compasión nos revitaliza, mientras que el trabajo que hacemos por obligación nos desgasta. Resistir nuestro ticún nos obliga a buscar sustento, oye, de manera que nos denigran y nos alejan de nuestra verdadera esencia y nos convertimos en esclavos del sistema, trabajando para sobrevivir en lugar de trabajar para vivir y trabajar para crear, trabajar para amar. Entonces la clave para romper este ciclo es la denigración consciente. Es decir, denigración consciente es la capacidad de que reconozcamos nuestras propias limitaciones y trabajar para superarlas. ¿Qué nos está limitando? ¿Y cómo trabajo para superarlas? Porque eso es lo que nos mantiene vivos. Mira, ¿qué nos mantiene vivos? Estar como que en una tienda, ir por una tienda y ver unos zapatos. ¡Wow! Me gustan esos zapatos. Me alumbró, me brilló, me alegró ver unos zapatos que me gustaron. Cuando me acerco veo la vidriera, $250 y me digo, ¡wow! No, está muy caro. Allí renuncié. ¿Por qué? Porque eso que me brilló, que tenía lo que nosotros llamamos brillo, chequiná o chefá, oye, lo estoy negando. Entonces, en vez de proponerme un plan para crear ese par de zapatos en mi vida, no, yo automáticamente rechazo. Y así es como nosotros rechazamos los ticunes. Porque hacemos denigración consciente y tenemos que hacer denigración consciente y es reconocer nuestras propias limitaciones. Ok, este proceso, por supuesto, puede ser doloroso porque implica que nos enfrentemos a nuestro ego, implica que nos enfrentemos a nuestras inseguridades, pero es necesario para liberarnos de las cadenas del sistema y para vivir una vida que sea auténtica y una vida que sea plena. Entonces, en lugar de ver ese retiro como el final del camino, deberíamos verlo como una oportunidad para reinventarnos y es el momento de dejar atrás las cargas del pasado y de empezar a construir un mundo, a construir un futuro que nos inspire y que nos motive siempre, ¿no? Y en lugar de comernos la propia cabeza con nuestra mascota, si decimos que este cuerpo que tenemos es como una mascota, es como sí, como un animal que nosotros manejamos. Nosotros somos seres espirituales que tenemos este cuerpo que es como una mascota. Entonces, en lugar de comernos nuestra propia cabeza con nuestra mascota, deberíamos dejar nuestro tiempo y energía en actividades que nos nutran el alma y nos permitan crecer como personas.